Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Saludo a todos los hermanos y amigos que se encuentran conectados a estas redes sociales y por quien podemos llegar a través compartiendo el Evangelio del agua y el Espíritu hasta sus hogares. Veníamos compartiendo durante todos estos días acerca de la gracia, acerca de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del agua y el Espíritu. Qué importante es realmente que todos los seres humanos puedan oír y puedan conocer acerca de la verdadera justicia, la justicia que Dios había prometido, la justicia que Dios había prometido desde antes de la fundación del mundo. Sinceramente, ha manifestado su justicia, la justicia de Dios en los postreros días que desde que Jesucristo vino a este mundo. Empezaron los postreros días para todo este mundo terrenal. Por eso es importante que nosotros podamos el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios venía hablando, Dios venía dando testimonio de la gracia, de la salvación que Dios había prometido enviar. Dice la palabra, San Juan 5:39, Jesucristo dijo a los maestros, a los escribas: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál era el problema de los judíos? ¿Cuál era el problema de los israelitas? Que ellos tenían la Biblia, que ellos leían la Biblia, pero no encontraron el testimonio de Jesucristo, no encontraron el testimonio del Evangelio que Dios venía manifestando. Veíamos en estos días donde Jesucristo decía: ¿a qué compararé esta generación? Esta generación semejante a los muchachos, dice, que sentados en las plazas os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Pues, ¿qué significado tiene la flauta en la Biblia? ¿Qué significado tiene el endechar? En los días de Jesucristo, la flauta que se estaba tocando, el mensaje que Dios venía trayendo para el mundo entero, cuando Dios envió a este mundo a su siervo Juan el Bautista. Por eso Jesucristo dijo a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? A un hombre con vestidura delicada. Ciertamente los hombres con vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están, dice, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo, más que profeta. Realmente, la religión en los días de Jesucristo no entendieron el mensaje que Dios venía trayendo, no entendieron realmente la justicia verdadera que Dios venía manifestando a través de los profetas que hablaron. Dice Romanos 3:1, que la ley y los profetas venían comunicando, venían anunciando una justicia, una gracia que Dios estaba, que había planeado manifestar su gracia. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, a través del mensajero que Dios había prometido. Por eso es importante. Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, porque ellas dan. Pero ellos escudriñaban, ellos leían, pero no encontraban el propósito, no encontraban realmente a Jesucristo
Escrituras, porque dice Jesucristo, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de mí. Entonces, pero ¿encontraron los religiosos a Jesucristo? No le encontraron. ¿Por qué? Porque únicamente la letra. Y al leer únicamente la letra, no encontraban al Espíritu y no encontraban realmente la gracia que Dios venía hablando a través de la ley. La ley Dios dio. ¿Por qué? Porque esa ley venía anunciando, venía comunicando la justicia de Dios. Pero el pueblo judío no pudieron encontrar la justicia de Jesucristo, la justicia que el Padre había determinado revelar en los postreros días. Por eso es importante, realmente, ¿usted ha encontrado a Jesucristo en las Escrituras? Me refiero en el Antiguo Testamento. Porque en los días de Jesucristo, las Escrituras eran desde Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Por eso que Jesucristo le decía a los maestros de su época, escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y Romanos 3:21 dice el apóstol Pablo que la justicia de Dios venía siendo testificada. ¿Por quién? Por la ley y los profetas. Entonces, realmente, Dios ya venía dando testimonio a través de la ley y a través de los profetas. Por eso que Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley teniendo la sombra ¿de qué? De los bienes venideros. La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Mejor dicho, anunciando desde Génesis hasta Malaquías, que era la sombra, solo tenía un propósito: anunciar la justicia de Dios, anunciar cómo tendría que manifestarse la justicia de Dios para todos los seres humanos. Por eso es importante que nosotros podamos comprender el propósito de las Escrituras en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas solo querían hablar de una persona, Jesucristo, y de los instrumentos para traer a este mundo la justicia de Dios. Por eso, si nosotros no encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, nos hemos perdido de lo más importante. Por eso uno de los problemas de la religión hasta el día de hoy, se lee la Biblia, se lee el Antiguo Testamento, pero no han encontrado a Jesucristo, no han encontrado al Evangelio. Mejor dicho, el Evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento. El Evangelio estaba escondido en la ley y en los profetas. Por eso es importante que nosotros podamos ver y comprender realmente el Evangelio que Dios venía manifestando desde el Antiguo Testamento. En esta ocasión voy a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 17, del versículo 1 al 14. Vamos a hablar acerca de la circuncisión. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces
Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Haré en gran manera y haré naciones delante de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Realmente, ¿qué está diciendo Dios? Dios establece un pacto con Abraham. Dios establece un pacto con Abraham. Dios quiere ser el Dios de Abraham y el de toda su descendencia. Abraham tenía 99 años. Había nacido Isaac. Pero sin embargo, Dios ya está estableciendo un pacto con Abraham y con toda la descendencia que tendrá Abraham. Recuerden que Dios había prometido a Abraham un hijo en Sara, y en ese hijo su descendencia será bendita, y todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham. Entonces, si Dios está estableciendo un pacto con Abraham cuando aún todavía no nace Isaac, entonces Dios establece la circuncisión en Abraham como la señal del pacto de que Dios quiere ser el Dios de Abraham y de toda su descendencia, siempre y cuando ellos guarden el pacto, se realicen el pacto, mejor dicho, se circunciden. Y el varón que no se circuncidaba estaba en contra de Dios porque no creía a la palabra de Dios, y dice: ha violado mi pacto. 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, Dios, al prometerle a Abraham el pacto de la circuncisión, y que él tenía que cumplirlo, no solamente él, sino para todos su descendencia, y no solamente para su descendencia, sino aún para todos los comprados por dinero, los extranjeros los que querían vivir con Abraham. Entonces ellos necesitaban
tener el pacto del prepucio, mejor dicho, circuncidarse el prepucio, porque esa era la señal, el pacto que Dios había dicho, que Dios quería ser el Dios de Abraham, su descendencia. Por eso, los judíos eran considerados el pueblo de Dios porque eran circuncidados, porque realmente le creyeron a Dios. Abraham le creyó a Dios. A la edad de 99 años, Abraham se circuncidó. Toda su gente, todos sus esclavos, todos los que estaban con él, toda su familia y todos los que andaban con él fueron circuncidados cuando Abraham recibió el pacto de parte de Dios como la justicia. Entonces, pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué significa realmente este pacto que Dios ha establecido? ¿Qué significa? Dios ha prometido únicamente su evangelio, su justicia. Dios ha prometido únicamente a través de la circuncisión hablar únicamente del evangelio del agua y el espíritu. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender perfectamente qué significa la circuncisión en el Antiguo Testamento, qué venía anunciando, qué venía comunicando verdaderamente. Pues Dios, ¿qué dice la sombra? Hebreos 10:1, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley teniendo la sombra venideros. Entonces, ¿qué anunciaba la sombra? La sombra anunciaba cómo Dios traería su evangelio, cómo Dios traería su justicia, cómo Dios traería su salvación a toda la raza humana, a todo el género humano. Verdaderamente Dios venía hablando de cómo Él establecería su justicia a través de la sombra. La sombra, ¿qué anunciaba? En el sistema de sacrificios se manifestaba la justicia de Dios. ¿De qué? Para que los pecadores en el Antiguo Testamento puedan ser libres de los pecados, puedan ser limpios de los pecados, según el sistema de sacrificios de la ley. El sistema de sacrificios exigía, número 1, un cordero. Número 2, ese cordero había que llevarlo ante un que era el representante del pueblo judío o el representante de los pecadores. En otras palabras, el hermano mayor de Moisés, toda su descendencia había sido constituida por Dios para ser sacerdotes y para poner las manos en la cabeza de las ofrendas. Por eso que el pecador en el Antiguo Testamento, para que pueda quedar limpio del pecado, necesitaba un cordero, y ese cordero tenía que llevarlo ante un sumo sacerdote. El sacerdote, al poner sus manos en la cabeza del cordero, los pecados de todos los pecadores a la cabeza del cordero. Faltaba el tercer requisito, derramamiento de sangre. Ese cordero que había cargado los pecados del pueblo, tenían que cortarle el cuello, derramar su sangre. Entonces, a través de estos, a través del cordero, sacerdote, derramamiento de sangre, de esa manera se constituía el perdón, se establecía el perdón de la gracia, de la misericordia que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, la ley venía comunicando la justicia que Dios traería en este mundo. Por eso es que si nosotros lo que la ley venía comunicando, nos perdemos de lo más importante. Por eso los escribas, los fariseos, Jesucristo les ha dicho, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. De esa manera Cristo
les estaba dando el testimonio a su propio pueblo, los judíos. Pero estos señores no encontraron realmente a Jesucristo en la sombra, no encontraron a Jesucristo. La justicia de Dios no había sido encontrada por los escribas, por los fariseos, por los sacerdotes, pues solo seguían únicamente la letra. ¿Y Jesucristo qué dijo? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los escribas, los fariseos, sacerdotes de aquellos días no encontraron el espíritu, no encontraron el testimonio de Jesucristo? Porque solamente veían la letra, porque solamente se detenían en la letra, no podían entender más allá, por eso que estaban ciegos espirituales, que no podían entender ni comprender acerca de la gracia, de la justicia que Dios había establecido para traer la salvación a todos los seres humanos. Por eso, de esa manera, Dios venía manifestando, Dios venía comunicando una salvación, una justicia que Dios venía dando testimonio en la sombra, en la ley, en los profetas. De esa manera Dios venía comunicando cómo establecería su evangelio. Por eso, realmente, cuando Dios le da a Abraham, la circuncisión como señal del pacto, Dios estaba hablando acerca de su evangelio, el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu. Por eso, cuando Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto contigo y toda tu descendencia, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, Dios está hablando únicamente de su. Cuando Dios le da a Abraham la circuncisión, circuncidar significa cortar el prepucio. Entonces, cuando Abraham a los 99 años se circuncidó, le creyó a Dios, porque Dios quería ser el Dios de él y de toda la descendencia de Abraham, y de todas las naciones serían benditas en la señal del pacto, en la señal de la circuncisión. ¿Y esta circuncisión qué significa? Esta circuncisión significa el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 4? Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿qué dicen? Recibe la circuncisión como señal de la justicia de Jesucristo. La justicia de Dios. Por eso dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe incircunciso. Mejor dicho, esa circuncisión que Abraham recibe en la carne, él y su descendencia y los esclavos que habían sido comprados por su dinero y que eran pertenecientes a Abraham, significaba el evangelio que un día Dios traería a este mundo, el evangelio del agua y el espíritu. Es por eso que la circuncisión es la promesa que Dios le hace a Abraham de traer su evangelio, el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio que Dios traería a este mundo
para traernos la salvación, el perdón de los pecados, la justicia de Dios para toda la raza humana, para todos los seres humanos. Por eso, si nosotros no entendemos la circuncisión que Dios le dio a Abraham y que esa circuncisión significa Jesucristo, la justicia que Dios establecería en los postreros días, estaríamos igual que los escribas y los fariseos, sin conocer ni entender, y solamente estaríamos leyendo la letra y no veríamos veríamos la vida que significa Jesucristo. ¿Por qué? Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, pero los fariseos no encontraron la vida, no encontraron el espíritu y no encontraron a Jesucristo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia, está hablando de la circuncisión, significa que Dios estaría trayendo su evangelio a este mundo. Entonces, ¿y cuándo se manifestó esta señal? ¿Cuándo se manifestó la circuncisión? Sí, efectivamente, Abraham tuvo la circuncisión pero esa circuncisión que Abraham recibió en la carne, de que Dios traería su evangelio, su justicia en los postreros días. Realmente esa circuncisión en la carne significaba el evangelio de la justicia de Dios, que Dios establecería su pacto con Abraham y con toda su descendencia después de él, y con todas las naciones que realmente pudieran creer en esta circuncisión que Dios traería a todo este mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice la palabra de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 11 dice: en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuándo circuncidó Jesucristo? Mejor dicho, cuando Jesucristo no circuncidó, porque dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mejor dicho, cuando Jesucristo echó el cuerpo pecaminoso carnal, mejor dicho, el pecado, cuando Jesucristo circuncidó el pecado de cada uno de nosotros, el pecado mío, el pecado suyo. ¿Cuándo? Cuando fuimos circuncidados. Así como la circuncisión como señal del pacto, de la promesa, Abraham se cortaba el prepucio, él y toda su gente y todos los que vivían con él eran circuncidados. Los recién nacidos, después de 8 días de nacido, eran circuncidados, cortaban el prepucio. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mejor dicho, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo se dio esta circuncisión suya y mía y de todo el mundo? En otras palabras, ¿cuándo Jesucristo circuncidó mi pecado, su pecado, mi pecado pasado, mi pecado presente y mi pecado futuro? ¿Cuándo fuimos circuncidados? Eso es lo que nosotros debemos saber. Porque si usted no entiende cuándo fuimos circuncidados, cuándo nuestro pecado fue cortado con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de
Cristo. ¿Cuándo? Déjenme leerles versículo 12. Colosenses 2, verso 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra vez, sepultados con Él en el bautismo. Entonces, ¿cuándo Jesucristo circuncidó nuestro pecado? No ha sido cuando llegado a la cruz. Acá dice, sepultados con Él en el bautismo, en su bautismo de Jesucristo. El bautismo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuándo se dio esa circuncisión? Mejor dicho, ¿cuándo Jesucristo circuncidó mi pecado, el pecado suyo y el pecado de todo el mundo? ¿Sabe? Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán, en ese realmente Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba cortando el pecado del mundo. Por eso, mire, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 del verso 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mira lo que dice el verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así cumplamos toda justicia. Mira lo que dice. Juan no quería bautizar a Jesús. Juan dice, yo necesito ser bautizado por usted. Pero Jesucristo le dice, Juan, tienes que bautizar, porque así conviene que cumplamos. Mejor dicho, tú y yo hemos venido a este mundo para cumplir toda justicia. Por eso que dice el versículo 15, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda. Entonces le dejó. Toda justicia, ¿qué significa? Toda la ley. Todo lo que la ley venía mostrando, toda la justicia en el Antiguo Testamento para que pueda haber perdón de pecados. Los pecadores necesitábamos un sacerdote, una ofrenda, un cordero, que teníamos que llevar un cordero ante el sumo sacerdote para que el sacerdote o sumo sacerdote pusiera las manos en la cabeza de los corderos y de esa manera pasar mis pecados, sus pecados, a la cabeza del cordero. Y entonces, cuando nuestros pecados pasaban a la cabeza del cordero, a ese cordero le cortaban el cuello. Entonces, de esa manera, la justicia de Dios se manifestaba en este mundo. Por eso, cuando Jesucristo circuncidó nuestros pecados, cuando Jesús, el Hijo de Dios, circuncidó mi pecado, su pecado, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el siervo del Señor de quien estaba profetizado. Era el siervo del Señor de quien estaba profetizado que tenía que para preparar a Jesucristo, para que Jesucristo pueda llegar al Calvario ya con los pecados del mundo. Por eso, cuando Juan el Bautista ha bautizado a Jesucristo, mi pecado y el pecado de todo el mundo pasaron a la cabeza de Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo ha sido bautizado en el río Jordán, cuando Cristo ha sido sumergido y ha salido del río Jordán, dice que los cielos se abrieron.
los cielos le fueron abiertos. Miren lo que dice. Mateo 3, versículo 16. Aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, realmente, Jesucristo, el pecado del mundo pasó a la cabeza de Jesucristo. Todos los pecados del mundo pasaron a Jesús, y cuando Él sale del río, los cielos se abrieron. Los cielos le fueron abiertos, dice. Mejor dicho, si Jesucristo no hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, ¿cómo estarían los cielos? ¿Abiertos o cerrados? Los cielos seguirían cerrados. Y le pregunto una vez más, ¿y por qué causa los cielos se encontraban cerrados? ¿Por qué motivo los cielos estarían cerrados? ¿Sabe por qué? La Biblia dice, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Mejor dicho, nuestros pecados eran como una pared que había entre Dios y los hombres. Haber una comunicación por causa del pecado del mundo. Por eso que era necesario que la promesa que Dios que el pacto que Dios le prometió a Abraham, o que el pacto que Dios realizó Dios con Abraham, que significa la circuncisión significa cortar el prepucio. Entonces, cuando Dios establece el pacto con Abraham, su siervo, como señal, ese pacto de la circuncisión es la señal de la justicia que se establecería en este mundo. ¿Y cuándo se dio la circuncisión? ¿Cuándo se dio la circuncisión del pecado del mundo? Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por la mano de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Quién era Juan el Bautista? Dios había prometido traer su justicia. Por eso la señal que Abraham recibió de parte de Dios, la circuncisión en su carne, significaba que Dios traería un día a este mundo su evangelio. Y su evangelio se cumplió cuando Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el pecado del mundo pasó a la cabeza de Jesucristo. Entonces, ¿y quién era Juan el Bautista? ¿Sabe? Juan el Bautista no era cualquier persona. Juan el Bautista no era cualquier individuo. De Juan el Bautista estaba escrito. De Juan el Bautista Dios había determinado que a través de los profetas. Por eso miren, sigamos leyendo San Marcos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice San Marcos capítulo 1 del 1 al 3. Dice, principio del evangelio. Principio del Cristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Realmente, ¿quién tenía que preparar a Jesucristo como la ofrenda? ¿Quién? ¿Sabe? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que preparar como la ofrenda, de pasar. Juan el Bautista era nuestro representante, de pasar todos los pecados del mundo a la cabeza de Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice que Dios enviaría a su profeta, oiga bien, y quiero que me entienda perfectamente esto que estamos hablando. Cuando Dios envía a Juan el Bautista, Dios prometió enviar a Juan el Bautista, mejor dicho, al Elías, que venía con el espíritu de Elías en los postreros días.
¿Cuándo empezaron los postreros días? Eso es importante que nosotros podamos entender. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Vayamos a la Biblia mejor, para que podamos entender. Dice, en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, el capítulo 4, miren lo que dice. Versículo 5, dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Necesitamos entender esto. Dios dice que Dios envía el profeta Elías. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿De quién está hablando? Está hablando de Juan el Bautista. Porque Mateo capítulo 11, Jesucristo dice, vayamos a leerlo. No nos perdamos. Leamos Mateo capítulo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Porque de este está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice 14: Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Oigan esto: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando Dios promete la circuncisión, de circuncidar el pecado del mundo, la circuncisión era la señal del pacto que Abraham recibió como justicia en el Antiguo Testamento. Pero esa señal que recibió significa la promesa que Dios traería a este mundo su evangelio, que si circuncisión significa cortar, entonces cuando Dios traería su justicia en Jesucristo, Jesucristo con su bautismo circuncidaría el pecado del mundo. ¿Y cuándo esto se cumplirá? En los postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Dice, antes de que venga, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que vengan los juicios de Dios en este mundo. ¿Cuándo empezaron los postreros días en la Biblia? Los postreros días de la Biblia empezaron cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, cuando Él circuncidó el pecado del mundo. Entonces, desde ese momento empezaron los postreros días. Entonces, ¿y qué acontecerían en los postreros días? El día terrible de Jehová. Llegarían los días del juicio. Llegaría el día de desolación. Por eso, oiga bien, nosotros, los siervos de Dios que venimos compartiendo el evangelio de la justicia de Dios, que venimos postreros, pues los postreros días empezaron cuando Jesús fue bautizado. Y ya Jesús fue bautizado hace más de 2000 años. Y desde que Jesucristo ha sido bautizado, hemos visto en los postreros días guerras, una primera guerra mundial, segunda guerra mundial, ya ha habido. Y quizá como no había
arma en nuestros países, que estábamos tan alejados de esos países donde se empezó la Primera y Segunda Guerra Mundial, quizá no poníamos tanto atención a los juicios que Dios había determinado en su palabra. Pues, primeramente, quería, antes de enviar los juicios terribles a este mundo, Dios primeramente quiso solucionar el pecado del mundo. Antes de que vengan los días terribles de este planeta Tierra, Dios quiso primeramente solucionar el pecado suyo, mío y de todo el mundo. Por eso que los postreros días empezaron cuando Jesucristo fue bautizado. Cuando Juan puso las manos en la cabeza de Jesucristo y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros pasaron al Cordero de Dios. Entonces yo le hago una pregunta: si nuestros pecados pasados, presentes y futuros pasaron a la cabeza de Jesucristo, entonces ¿cómo quedó nuestro corazón? ¿O sin pecado? Si usted piensa que todavía tiene el pecado, entonces Cristo no circuncidó. Entonces usted no estaría creyendo en el bautismo de Jesucristo y estaría diciendo que Jesucristo es un farsante que no hizo nada, que no circuncidó, que no me quitó el pecado para siempre. Pero si usted tiene la fe que Jesucristo, cuando fue bautizado en su bautismo por Juan el Bautista, circuncidó nuestros pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros, entonces tenemos la solución, tenemos la gracia, tenemos la justicia de Dios, que hemos creído en los postreros días de esta justicia. Entonces, Dios, oiga bien, Dios no podía enviar sus juicios a este mundo sin haber antes solucionado el pecado del mundo. Dios no podía haber enviado guerras, plagas, los juicios de Dios no hubieran venido a este mundo si Dios no hubiera solucionado. Por eso, oiga bien, el mundo predica alarma y pánico. Cristo viene, arrepiéntanse, prepárense. Solo el mundo dice de esa manera, la religión habla de esa manera, pero no le enseña cómo Dios ha solucionado el pecado del mundo. No les enseña lo más importante que Dios quiso traer. Antes de que vinieran estos juicios, Dios estableció su justicia. Por eso que dice, miren, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En estos momentos, ¿qué estamos viviendo? Cuando solamente escuchábamos de catástrofes del oriente, por otros países, donde solamente veíamos las noticias, los terremotos, las guerras, cuando veíamos los grandes tsunamis que arrasaban muchos pueblos, ahora sí son juicios de parte de Dios, pero ahora todo el mundo estamos experimentando la ira de Dios, uno de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Está escrito en la palabra de Dios. Por eso, antes de que Dios enviara estos juicios a este mundo, Dios quiso darle la solución al pecado del mundo. Porque Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios no quiere que el mundo sea condenado. Pero ¿qué sucede? Estableció su justicia. Dios estableció ya su evangelio. Dios estableció ya su evangelio del agua y el espíritu. El perdón de los pecados, Dios lo ha solucionado.
Pero ¿cómo vivía el ser humano? ¿Tenían un corazón para Dios? ¿Tenían un corazón para el Evangelio? Pues cada día se levantaban más ateos, más personas religiosas contradiciendo la gracia, la justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía una pandemia universal, mundial, global. ¿Para qué? ¿Porque Dios es malo? No, estimado amigo. Dios envía esta pandemia como cuando Dios envió esa gran hambruna. En el libro de Lucas capítulo 15, de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Cuándo se da cuenta que necesita de su padre? ¿Cuándo se da cuenta que necesita de la gracia? ¿Cuándo se da cuenta que necesita de la justicia de Dios? Dice, él malgastó todo lo que el padre le había dado. Él malgastó todos los bienes, todas las riquezas, todo lo malgastó. Y de repente llegó una gran hambruna en todas aquellas regiones. Y cuando él encontró esa gran hambre, tenía hambre, quería comer, quería trabajar, no había trabajo. El único trabajo. Y dice la Biblia que cuando él llegó a apacentar cerdos, y a causa del hambre que había azotado todos sus pueblos, todas esas naciones, él quería comer. Los cerdos solo tenían comida. Y él llegó a entender que era peor que un cerdo. Entonces, cuando Dios envió esa gran hambre, recién se dio cuenta este joven de la necesidad que tenía del Padre. Mejor dicho, la que tenía de Dios. Por eso, al enviar Dios esta pandemia en todo el mundo, es para crear en su corazón la necesidad de la gracia, la necesidad de la justicia. ¿Dónde están los ateos ahora? Están temblando estrepitosamente. Están llorando, recién están levantando su corazón al cielo. Le preguntaron a la primera ministra de Alemania qué había que hacer en este tiempo de todo esto que se ha manifestado, de esta pandemia. ¿Sabe lo que dijo? Que había que volver a las raíces de la Biblia, de la fe, de creer en la palabra de Dios. Así dijo la primer ministra de Alemania. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo entero? A causa de esta pandemia que Dios ha enviado, Dios está creando la necesidad. ¿Para qué? Para que el mundo entero vuelva sus ojos a la palabra de Dios, que vuelva sus ojos a la justicia de Dios, y que los tiempos en que estamos viviendo son los postreros días donde Dios está derramando su juicio, donde Dios estará derramando cada día más su juicio sobre este mundo. Por eso, ¿cuándo empezaron los postreros días? Cuando Juan Bautista vino a este mundo. Por eso que decía Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Vino Juan el Bautista, bautizó a Jesucristo, mejor dicho, circuncidó el pecado del mundo. En el bautismo de Jesús, el pecado del mundo fue circuncidado para siempre, totalmente. Entonces, Dios solucionó el pecado del mundo. Y como Dios solucionó el pecado del mundo, entonces los juicios serán presentes y visibles en todo este planeta Tierra. Hebreos capítulo. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Hebreos capítulo 1 dice, versículos 2 y 3. En estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Cuando Jesucristo solucionó tu pecado, mi pecado y lo de todo el mundo. Por eso, y al traer Jesucristo la circuncisión, y al traer Jesucristo la solución del pecado del mundo, entonces este mundo, ¿qué espera? Únicamente acontecerán los juicios y juicios y juicios que vendrán sobre este planeta Tierra para crear la necesidad de que el mundo entero se vuelva a la palabra, mejor dicho, que el mundo entero se vuelva al evangelio del agua y el espíritu. Que pueda creer perfectamente de que todos nuestros pecados han sido solucionados por las obras de Jesucristo, por su bautismo, cuando a Jesús en el río Jordán, cuando Cristo recibió los pecados en su hombro, en su cabeza, los cielos se abrieron, llegó al Calvario y en el Calvario dijo: consumado es, pagó con su sangre los pecados del mundo, murió y resucitó. Entonces el pecado del mundo fue acabado, fue circuncidado, solucionados mis pecados, sus pecados y lo de todo el mundo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo fue bautizado. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Esperamos únicamente los juicios de Dios. Por eso dice: he aquí yo envío mi mensajero, el profeta, antes de que venga el día terrible de Jehová. Ya vino Juan el Bautista, ya vino el Cordero de Dios, ya fue bautizado, ya el pecado del mundo fue solucionado. Entonces el mundo necesita creer en el, mejor dicho, en la circuncisión que Cristo hizo en su bautismo, que circuncidó el pecado del mundo. Por eso cuando salió del río Jordán, los cielos se abrieron, el pecado del mundo se acabó, desapareció, y el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, ahora, ¿qué va a seguir aconteciendo en este mundo? Estamos en los postreros días. En estos postreros días, ¿qué tiene que suceder? Miren, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo. Mire lo que dice. Si pueden buscar en su casa, en su Biblia, Isaías capítulo 13, del versículo 9 al 14. Mire lo que dice, lo que estamos viviendo hoy en día. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y traer de ella, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor. Entonces, ¿por qué tienen que venir todos estos juicios? ¿Por qué? Porque la gente no quiere creer en la justicia que Dios ha hecho. Y al Dios traer sus juicios a este mundo, quiere crear la necesidad de la verdad, quiere crear la necesidad de la justicia, la necesidad del evangelio en sus corazones. Por eso ya Dios solucionó el pecado del mundo y Dios quiere salvar al mundo. Por eso que en estos terribles juicios de parte de Dios que va a haber, y mire, y esto de la pandemia universal del coronavirus, solo es un momento. ¿Por qué? Porque todavía el sol no se ha apagado. Todavía la luna
no ha dejado de alumbrar. O sea, que vendrán días más terribles sobre este planeta. Dice, verso 10, Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos, los luceros, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. La luna no resplandecerá y el sol se apagará. Imagínense. Y los luceros, todas. Por eso dice, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Habrá una catástrofe universal. ¿Por qué? Dirigidos hacia este planeta Tierra. ¿Qué dicen por ahí las noticias? Que viene un meteorito, no sé cuándo va a chocar con la Tierra. Pues no está lejos de lo que dice la palabra de Dios. No está lejos de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero, ¿quién está haciendo esto? Dios. ¿Para qué? Porque Dios quiere despertar la necesidad en los corazones de los seres humanos para que crean en la justicia de Dios y puedan ser libres realmente de toda condenación, de todo juicio. Por eso dice la palabra de Dios, San Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Dios quiere que usted crea en el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios quiere que usted pueda aceptar en su corazón la circuncisión. Por Juan el Bautista, solucionó el pecado del mundo, llegó al Calvario, pagó con su sangre, murió, resucitó. Dios solucionó el pecado del mundo y por eso Él puede mandar sus juicios a este mundo. ¿Por qué Dios manda su juicio? Porque Dios quiere que todo el mundo pueda obtener la salvación. Sigamos leyendo Isaías. Dice, verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Por eso le decía, ¿dónde está el ateo? En este momento. ¿Dónde está el ateo? ¿Qué piensa el ateo? En este mismo instante de todo lo que está pasando. Están temblando de miedo, de pánico, de pavor. Están... ¿Por qué? Tiene miedo a la muerte. Tiene miedo a la pandemia. ¿Por qué? Si muere, ¿a dónde pasará la eternidad? Si muere, ¿a dónde irá? ¿O al infierno? ¿A la gloria o a la condenación? ¿Dónde está el ateo ahora? ¿Dónde está el arrogante? Por eso dice, y castigaré al mundo por su maldad. ¿Cuál es la maldad del mundo? La maldad del mundo es no creer en la circuncisión que Cristo ha hecho. No creer en las obras perfectas que Dios ha hecho para toda la raza humana. Por eso es que dice, y castigaré al mundo por su maldad y los impíos y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Dónde están los ateos ahora? Hay muchos que ya han muerto. Hay muchos que ya están bajo tierra por causa de la ira de Dios. ¿Dónde están los soberbios? Sigue diciendo, versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿De qué manera Dios puede hacer al hombre más precioso que el oro y más que el oro de... Solo a través de su evangelio, de la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu, el evangelio que Cristo vino y circuncidó nuestros pecados cuando fue bautizado. Entonces,
Estamos viviendo los postreros días. Los juicios de Dios van a venir y a venir y a venir sobre este planeta Tierra. Sigamos leyendo. Miren lo que dice. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Y en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Cómo será ese día? De que Dios y la tierra se moverá de su lugar. Para que la tierra se mueva de su lugar tiene que ser una catástrofe, un terremoto universal, mundial. Imagínense si esta pandemia como tiene a todos los países en zozobra, de que nadie sabe qué hacer, que los doctores, los médicos se llenan de impotencia, los hospitales quedaron ya rebalsando de contaminados y de cadáveres que no saben qué hacer. ¿Cómo será cuando venga este gran cataclismo de terreno, donde la tierra se moverá de su eje? Sigue diciendo, versículo 13 otra vez, porque haré estremecer los cielos y la tierra, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué está pasando ahorita? Todas las personas de muchas provincias están queriendo volver a sus provincias. ¿Por qué? Por el pánico, el miedo, el juicio de parte de Dios. Pero aquí o allá, los juicios de Dios están. Entonces, la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios está cumpliéndose, estimados hermanos y amigos. El evangelio del agua y el espíritu ya llegó. El evangelio de la justicia de Dios ya se estableció. Ya Dios solucionó. Ya Dios dio lo que el ser humano, lo que el mundo necesita. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos creído en el evangelio verdadero de la justicia de Dios. Que fuimos librados, salimos del pseudo evangelio para conocer la verdad de la justicia de Dios, para conocer la justicia de Dios, cómo Dios solucionó nuestros pecados. Cuando circuncidó, cortó el pecado del mundo, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Abraham se circuncida, Abraham recibió la señal de la circuncisión como una señal de la promesa que Dios traería, que Dios manifestaría en esto, venga nuestro Salvador, para llevarnos a aquellos que hemos creído en la circuncisión que Cristo circuncidó para siempre. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, será por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo viene por segunda vez. Ya no viene con relación al pecado, ya no viene a perdonar los pecados, porque con relación al pecado vino cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Sumo sacerdote Juan bautizó a Jesús, los pecados del mundo pasaron en la cabeza de Jesucristo, Jesús llegó al Calvario y dijo: consumado es. Se acabó, se sentó a la diestra de Dios. Y dice aquí que Cristo viene por segunda vez, pero ya no viene con relación al pecado, ahora viene a llevar que Jesucristo ha circuncidado el pecado del mundo con su bautismo, su muerte y la resurrección. Por eso, realmente, sus pecados han sido perdonados. ¿Cree usted realmente en el bautismo de Jesucristo?
por Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿A quiénes representaba Juan el Bautista? Juan el Bautista era nuestro representante de todos los pecadores. Jesús, el Cordero de todos los pecadores del mundo, derramó su sangre en el Calvario y dijo: consumado es. Resucitó para nuestra justicia. Entonces, si usted, estimado amigo, todavía tiene el pecado, para usted realmente Cristo no ha hecho nada. Porque si usted sigue siendo un pecador, usted está diciendo que Cristo no vino, no fue bautizado, no pagó con su sangre y no resucitó. Eso, si usted todavía tiene pecado, entonces usted permanecerá en el juicio y recibirá únicamente la condenación de toda su alma. Por eso crea en el Evangelio del agua y el Espíritu. Analice estas palabras y medítelas. En que hemos hablado es la verdad. Si lo que hemos hablado es conforme a las Escrituras, analícelo. Y pueda su corazón abrirse a la justicia, el Evangelio del agua y el Espíritu. Que el Señor le bendiga. Hasta mañana a la misma hora. Dios me le bendiga. Bendiciones.